Hola, ¿están? Bienvenidos a Practicates una vez más. Continuando entonces con nuestro audiolibro del nuevo conductor en su modalidad motociclistas, ¿ya? Vamos entonces ahora ya en la sesión número 2 y justamente en el capítulo número 2. Vamos con el capítulo número 2 en este momento, que sería el funcionamiento de la motocicleta, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, ¿ya? Soy Mauricio, entonces continuamos con nuestro audiolibro del nuevo conductor para Práctica 3. Ya vamos en la página número 12, ¿ok? Y vamos al funcionamiento de la motocicleta, que es lo que vamos a ver acá. Aquí vamos a ver la composición de nuestro vehículo, ya las principales partes que lo componen. Es importantísimo que el conductor tenga ese conocimiento. También vamos a ver el funcionamiento, ¿cierto?, de estos componentes, ya familiarizarnos con él, acostumbrarnos a ello, su funcionamiento y ciertos mantenimientos que también hay que realizar para el cuidado de nuestro vehículo, ¿de acuerdo? Como todo vehículo, ¿cierto?, merece cuidado, merece cierta dedicación, pero primeramente el conductor debe saber cómo funciona. Entonces, como siempre, vamos leyendo y vamos explicando las partes más relevantes que meriten profundizar más en ese tema. Dice así: funcionamiento de la motocicleta. Para conducir una motocicleta, usted debe estar familiarizado con su funcionamiento, sus partes y la correcta mantención y cuidado que debe tener con este tipo de vehículo. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo de cuatro ruedas, por lo que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Ya, acá muy importante lo que nos está diciendo, que esto no es un vehículo común y corriente, ¿cierto? Tiene cierta dificultad, ya tiene cierta particularidad, que sería que la motocicleta prácticamente estando inmóvil, estática, no mantiene su equilibrio. Es cuando va en movimiento, sí, pero depende en gran medida del conductor. No es como un vehículo en cuatro ruedas. Entonces recordemos que aquí andamos solo sobre dos ruedas, ¿ya? Entonces ahí tenemos una característica importante de este vehículo. Sigo leyendo y dice: la elección de una motocicleta debe considerar el alto, largo, ancho y peso de ella, en relación a la contextura física del conductor. O sea, claro, si usted va a elegir una motocicleta, usted se va a comprar su motocicleta, debe considerar ciertas características de este, como son el peso, ¿cierto? Las dimensiones en general, ¿ya? Altura, largo de la motocicleta, y si esto va a ser compatible con su contextura física, con su envergadura de usted. Entonces, muy importante también eso. Aparte del modelo, el tipo de motocicleta que queramos, ¿cierto? Los lugares por donde vamos a transitar más comúnmente. Son todas cosas, características que uno tiene que tener en cuenta al momento de comprar o de adquirir una motocicleta. Dice, existen muchas diferencias entre una motocicleta y otra, tanto en peso y tamaño como en cuanto a la potencia del motor. Que sí, hay motocicletas bastante grandes, otras más pequeñas, diferentes cilindradas de motores, etcétera. Modelos y años, ¿cierto?, que difieren mucho uno de otro en cuanto a su composición en general. Sigo leyendo, dice: se recomienda familiarizarse con las funciones del motor de su motocicleta, en particular con todo aquello referente a su mantención, lo que incluye la lubricación, la transmisión y la ventilación del mismo. De la misma forma, debe conocer las características del sistema de amortiguación, del sistema eléctrico y del sistema de freno. O sea, usted como conductor de una motocicleta debe conocer prácticamente la generalidad de estos aspectos técnicos que la componen, ¿ya? Su operación y cómo deben mantenerse, ¿ok? Tengamos en cuenta igual que al ser un vehículo menor, ya tiene obviamente menos componentes que un vehículo, que un auto, ¿cierto? Que un vehículo de mayor envergadura, pero no menos importante. Bueno, al tener menos componentes, entonces va a ser más fácil que el conductor pueda familiarizarse con estos sistemas, ¿ya? Para poder inspeccionar posibles fallas, hacer los mantenimientos, revisarlos, etcétera. Saber cómo funcionan en general, ¿de acuerdo? Y es justamente lo que acabamos de ir viendo, porque vamos a ir pasando los principales sistemas y detallando cada uno de ellos. Entonces, seguimos leyendo, pasamos a la próxima página, página 12. Justamente partimos por la estructura y composición de la motocicleta, donde comenzamos por el chasis, ¿ya? Podemos decir que en todos los vehículos el chasis es como la estructura principal del vehículo, es la base o la columna vertebral del vehículo, ¿ya? Eso es el chasis o bastidor. Vamos a leer. Entonces dice: el chasis o bastidor de la motocicleta es la pieza estructural a la que se le colocan la mayoría de los elementos del vehículo, principalmente la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Entonces,
Bueno, ya vemos que es como la columna vertebral o esqueleto de nuestro vehículo, ¿ya? Y van adheridos todos los demás sistemas y componentes, ¿ya? Nos recalca dos principalmente ahí, que son la eh, horquilla delantera, que sería, ¿cierto?, esta parte de acá, es lo que, ¿cierto?, va en contacto con el tren delantero de la motocicleta, ¿ya? Al chasis, lo que conecta, ¿cierto?, o lo que ensambla el tren delantero de la motocicleta con el chasis, ¿ah? O con el resto de la estructura. Y también tenemos la horquilla, perdón, el brazo basculante, ¿ya? La horquilla, hablamos de la horquilla delantera, el brazo basculante, que estaría en la parte trasera, que cumple igual función, mantener unido el tren trasero de la motocicleta con el cuerpo principal de esta misma, o sea, con el chasis, ¿ya? Para ir comenzando ya a ver la composición de nuestra motocicleta. Dice, la horquilla delantera va sujeta al chasis mediante el cabezal de dirección, a través del rodamiento sobre el jinete. Normalmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos mediante aceite o líquido hidráulico, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. Bueno, entonces podemos ver que la horquilla delantera, ¿cierto?, es la unión, como ya habíamos dicho, entre el tren delantero y el chasis. Pero también esta cumple la función de generarnos amortiguación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un sistema de suspensión y amortiguación. En cuanto a la suspensión, puede ser un sistema espiral, ¿sí?, que es como el más común, ¿ya? Y la suspensión puede ser mediante amortiguación, amortiguador telescópico, que son de aceite o líquido hidráulico, ¿ya? Entonces, es lo que tenemos en la parte del tren delantero, ¿ya? Muy importante la suspensión y amortiguación para ir absorbiendo las irregularidades del terreno. Ahora vamos a la parte trasera, dice el brazo basculante, sostiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión cuenta por lo general de resortes nuevamente, ¿cierto?, tipo espiral, ¿ya? Y amortiguadores, perdón, telescópicos, los que trabajan generalmente con aceite. Además, puede regularse el peso del conductor ajustándose según la especificación del fabricante en un taller especializado para evitar dañar el mismo sistema de amortiguación, ¿ya? O sea que se puede también adaptar un poquito al peso de la persona, ¿cierto? Pudiéndolo hacer esto en un tipo de taller especializado que se dedica a este tipo de modificación, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, darle quizás un mayor reforzamiento o quitarle, ¿ya?, a lo que sería la suspensión trasera, ¿ya? Donde se encuentra entonces, ya sabemos, el brazo basculante, que es quien une, ¿cierto?, el chasis a el tren trasero de nuestra motocicleta. Y tenemos un cuadrito resaltado que nos dice, atención, verifique que la amortiguación no tenga pérdidas de fluido, de lo contrario, acuda a un servicio técnico especializado. Tenga presente que si el sistema de suspensión no está en buen estado, su control sobre la motocicleta puede verse afectado. Ya. De hecho, las principales fallas que podemos ver justamente en el sistema de amortiguación serían justamente la pérdida de líquido, la pérdida de fluido, de aceite de amortiguadores, lo cual es evidentemente visible y lo puedes revisar. A cierto tiempo de una miradita. Se va a dar notar porque estos contienen en su interior un líquido tipo hidráulico o aceitoso, ¿cierto? ¿Ya? Y si hay salida de esto al exterior, es que hay una pérdida. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del funcionamiento, mantenimiento, la suspensión y amortiguación, ¿ya?, tiene mucha relevancia y tiene mucho efecto sobre el control en general de la motocicleta. Una motocicleta con problemas de amortiguación, ¿cierto?, es muy peligrosa porque se pierde gran parte del control en la dirección, en la estabilidad que es tan importante, tomando en cuenta que, como ya hemos dicho, es un vehículo de dos ruedas. Entonces, a poner especial cuidado en los mantenimientos y en las inspecciones con la amortiguación. Ahora pasamos al motor, ¿ya? Motor que, como en todo vehículo, ¿cierto?, pasa a ser el corazón, el que genera el movimiento para que nuestro vehículo se pueda desplazar. Voy leyendo, dice, es el corazón de la motocicleta y se ubica generalmente en el chasis de estos vehículos. Los dos tipos de motores más corrientes en las motocicletas son los motores de combustión de 2 y de 4 tiempos, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de motores, ¿ya? Los más conocidos en este caso, ¿cierto?, son los motores de eh, combustión, ¿cierto?, encendido de mezcla, ¿ya?, que son de 2 y de 4 tiempos. El motor de 4 tiempos pasa a ser un motor más sofisticado, muy similar al funcionamiento de un vehículo convencional, ¿ya? Y el de 2 tiempos es un motor un poquito más antiguo, más anterior, que fue, podemos decir, como partió las motocicletas. Este tipo de motor es similar a lo que sería una motosierra, ¿ya? Es un motor más simple, de un funcionamiento
un poco más acotado, ¿ya? Pero no menos importante, obviamente. Algo, podemos decir que forma parte de la historia de las motocicletas. Hoy día también siguen habiendo estos dos tipos de motores, ¿de acuerdo? Entonces, el motor de los tiempos es un motor más simple. Aquí vamos a ir viendo las características de cada uno igual. Vamos con el sistema de lubricación. ¿Ya? Empezamos a ver entonces los sistemas que componen al motor. ¿Ya? Para que el motor pueda trabajar bien, tiene que contar con sus sistemas en óptimas condiciones. La lubricación, como todos sabemos, en todos los motores y vehículos es el encargado de lubricar, de evitar el roce directo y la fricción entre las piezas móviles dentro de un motor. Pero veamos acá, ¿qué nos dice? Dice, el motor de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación separado, dice, ¿ya? No en todos los casos, pero la gran mayoría es así. Dice, una bomba conduce el aceite hacia los puntos de lubricación, ¿ya? Entonces, al tener un sistema de lubricación separado, ¿cierto? Está fuera, no está dentro del mismo motor, sino está fuera, ¿ya? Y es una bomba la encargada de llevar el aceite, transmitirlo hacia el interior del motor para lubricar los puntos que necesitan, ¿cierto? Este tipo de asistencia para lubricar, ¿ya? El aceite tiene la misión principal de refrigerar el motor, además de disminuir la fricción y por lo tanto el desgaste de las piezas o de las partes móviles, ¿ya? Ya, bueno, como todo aceite es encargado de justamente reducir la fricción, es decir, que no haya roce entre las piezas móviles. Pero también, muy importante, el aceite también refrigera. Y en la motocicleta esto tiene una gran relevancia, ¿ya? Porque muchas de las motocicletas son enfriadas por aire. Entonces, la ayuda que puede realizar el aceite a también refrigerar las partes móviles, el interior, ¿cierto?, del motor, es sumamente relevante, ¿ya? Entonces, no olvidar que el aceite, en este tipo de motores también, como en muchos otros, cumple la función de refrigerar, además de lubricar. Estamos en la página 14 y dice, en un motor de dos tiempos, dice, el aceite se mezcla con el combustible. Las motocicletas modernas tienen un estanque separado para el aceite, que debe llenarse con un aceite especial por motores de dos tiempos, para motores de dos tiempos. Las motocicletas antiguas carecen del estanque separado, debiendo su conductor mezclar el aceite con una gasolina, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Actúe con especial rigurosidad al realizar esta. Ya. Acá nos está diciendo que hay muchos motores de dos tiempos que funcionan mediante la mezcla de combustible que el mismo conductor debe hacer. Esto es muy parecido a una motocicleta, ¿ya? Donde se mezcla el combustible, la benzina en este caso, con el aceite, ¿ya? Y eso es lo que se agrega. Nos dice aquí que al realizar la mezcla, ¿cierto? Que el conductor debe realizarla, las proporciones que usted tome deben ser las indicadas por el manual y por el fabricante. Debe ser muy riguroso en esto para el buen funcionamiento de su motor. Que la mezcla que usted realice de gasolina con aceite sea siguiendo las recomendaciones del fabricante, ¿ya? Ser bastante preciso en esto y usted va a tener un buen funcionamiento de su motor, ¿ya? Eso entonces con respecto al sistema de lubricación y también mezclado con el sistema de combustible, como vemos ahí. Sistema eléctrico, pasamos ahora, cambiamos de sistema, pasamos al sistema eléctrico. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruir. Si falta el líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Bueno, aquí nos habla de las baterías en general, ¿ya? Entendemos que, claro, las baterías tienen ácido sulfúrico en su interior, el cual es altamente corrosivo. Cualquier batería, cualquier vehículo tenga mucho cuidado si la va a sacar, si la va a tardar, que nunca se voltee y eso, ¿ya? Hoy en día, la gran mayoría de las baterías vienen selladas, lo cual no necesita mantención. Porque un poquito más atrás y todavía quedan baterías donde usted tiene que destaparlas y revisar el líquido, el nivel del líquido, y si está muy bajo, rellenar con agua destilada. Bueno, hoy en día la gran mayoría de las baterías son selladas, y en las motos no es la excepción, igual, son selladas, no necesitan mantenimiento, ¿ya? De la batería, ¿cierto? Alimenta los diferentes sistemas que consumen la electricidad en la moto, en el vehículo, ¿de acuerdo? Pero a su vez la batería es sobrecargada, obviamente, por un alternador, igual que en un vehículo común y corriente, ¿ya? Después, más abajo, nos habla de los fusibles o otro elemento que forma parte del sistema eléctrico. Vamos a leer, dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de cortocircuito, se funde un hilo de fusible y se interrumpe la corriente. Bueno, podemos decir que los fusibles en todos los vehículos son protectores del sistema y del vehículo en general, ¿de acuerdo? Porque en el vehículo se pueden producir sobrecarga en el sistema eléctrico, se pueden producir sobrecarga de subidas de corriente o de alta tensión, ¿ya? Entonces, para que estas situaciones que podrían ocurrir
no terminen dañando algún sistema importante de la motocicleta, ¿ya? O incluso puede haber recalentamiento, ¿ya? Por la tensión que está produciendo esta energía eléctrica, ¿ya? Entonces, para evitar eso, tenemos los fusibles que son protectores. Entonces, al ocurrirse una sobrecarga, una subida de tensión, ¿qué pasa con el fusible? Se funde, se corta e interrumpe el paso de la corriente. Esa es la idea. Entonces, los fusibles son elementos que protegen al resto del sistema. Pasamos a otro sistema ahora, sistema de combustible o alimentación. Dice, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador, un filtro de aire. ¿Ya? Es como todo lo que lo compone así a grosso modo. Ahora, ¿cómo funciona? Dice, el combustible se mezcla con el aire del carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directamente en lugar de carburador. Ya, a ver, aclaremos. El tema de la carburación cada vez está más en desuso en los vehículos modernos, ya casi no se ve hoy día, ¿cierto? El carburador es un sistema para mezclar el aire con el combustible bastante antiguo, ya que ha ido quedando en desuso porque hoy en día lo reemplazan los sistemas de inyección directa, ¿ya? O inyección electrónica que se le llama. ¿Okay? Prácticamente todos los vehículos y las motos no son la excepción a esto, ¿ya? Hay una bomba inyectora que está regulada por un procesador central o disco duro o computador, como usted quiera llamar. Todos los autos hoy en día tienen su computadora, entonces, donde viene ya programado de fábrica la información para que funcionen ciertos sistemas del vehículo, como el motor, como el sistema de inyección de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya viene programado, ya es automático. ¿Okay? En el carburador antiguo, ¿cierto? La mezcla se hacía de una forma un poco más mecánica, por así decirlo. Incluso ese carburador se podía modificar, se podía alterar su uso, ¿ya? Dejándolo más económico, con más fuerza, más potencia del motor, etc. Ya, hoy en día eso prácticamente no se puede porque el sistema de inyección es controlado de manera electrónica por un disco duro. ¿De acuerdo? Sigo leyendo, dice, usted debe saber que cuando su motocicleta emita humo visible, es posible que la combustión en el motor no esté funcionando correctamente. Claro que sí, generalmente cuando hay humo visible es porque hay una descompensación en la mezcla, ¿ya? La mezcla no está funcionando como corresponde, o no se está realizando, mejor dicho, una mezcla que corresponde. O sea, está llegando mucha benzina, poco aire, o viceversa. ¿Ya? Entonces, el síntoma más visible es el humo que puede salir del escape, ¿ya? Porque la mezcla no está siendo la que corresponde. Sigo leyendo, ahí mismo en el mismo cuadro dice, si su motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina desde el depósito a la cuba de carburador. Claro, algunas motos traen una llave de paso donde usted puede regular el paso de combustible desde ciertos los conductos que vienen del estanque y finalmente hacia la bomba inyectora o en este caso hacia la cuba del carburador. ¿Ya? No todas las motos tienen eso. Pasamos a otro sistema, sistema de escape. Para escape, encargado de evacuar y eliminar los gases después de las explosiones, ¿cierto? Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique, no lo corte, no lo modifique para que se escuche más fuerte. No es la idea. Contaminación acústica sería eso y también contaminación medioambiental por el tema de los gases. Ya, sigo leyendo. Para aumentar el nivel de ruido, dice, claro, que algunas personas lo quieren modificar para aumentar el nivel de ruido, pero eso no hay que hacer, aparte que está prohibido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los motores de dos tiempos, que podemos decir de alguna manera, son de una menor potencia que un motor de cuatro tiempos, ¿ya? Para aprovechar al máximo esta potencia que tienen estos motores, ¿cierto? Lo mejor es que la salida de los gases de escape no sea tan libre, no sea tan rápida, sino que se aprovecha al máximo la presión que ellos están ejerciendo, ¿ya? Para el movimiento, ¿cierto? Interno del motor, ¿ya? De las piezas móviles del motor. ¿Ya? Las explosiones, recordemos que se mueven pistones, bielas, ¿cierto? Que hay giro un cigüeñal. Seguimos leyendo, dice, los gases de escape contienen gases tóxicos, así es, como el monóxido de carbono, que no tiene olor y es muy venenoso. Por lo anterior, nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando este esté abierto. Ya, entonces nos vuelve a recordar algo que quizás todos sabemos, que los gases de escape de todos los vehículos, ¿cierto?, contienen contaminantes. ¿Ya? Hay algunos muy venenosos como es el monóxido de carbono. ¿Ya? Con las motos pasa lo mismo y se recomienda evitar de pronto contaminar de más por tener el vehículo andando cuando no corresponde.
Si usted está detenido, ¿cierto? Puede simplemente apagar el motor. Si está afuera de su casa, ¿cierto? Ya detenido, ¿para qué va a tener que seguir con el motor funcionando? Cada vez que pueda apagarlo, usted apague. Lo otro, jamás nunca en un recinto cerrado mantener un vehículo en funcionamiento porque la inhalación de los gases tóxicos muchas veces ni siquiera se percibe. Usted no se da cuenta. Como en el caso del monóxido de carbono, que no tiene ni olor ni color, ¿cierto? Pero sí es muy venenoso, es muy dañino. ¿Ya? A tener en cuenta eso entonces. Pasamos a la página número 15. Vamos al sistema de escape. Y vamos ahora al sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración. Dice, existen dos tipos de sistema de refrigeración, por aire o mediante líquido, agua o aceite. ¿Ya? Ya, en cuanto para las motocicletas es esto, ¿cierto? Por aire es como un sistema un poquito más antiguo, es el más sonoro, igual que emite más ruido, ¿ya? Y o mediante el líquido, que puede ser agua refrigerante, líquido refrigerante, o aceite, ¿cierto? Que también ayuda a refrigerar el interior del motor. Hemos hablado de nada. Vamos entonces a explicar la refrigeración por aire, que dice, la pared del cilindro va revestida con bordes o aletas para que el aire, a través de los cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. O sea, el aire del calor del motor se va intercambiando con el aire circundante del exterior. ¿Ya? Esto es claro que podemos decir que el bloque del motor, ¿ya? Tiene forma de aletas. ¿Okay? ¿Ya? Si está detenido, dice no mantenga el motor en funcionamiento, yo lo había explicado, durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración. ¿Ya? Bueno, aparte de la contaminación que se puede producir por mantener el motor encendido, ¿cierto? No está en movimiento usted. Aparte de eso, también su motor está sufriendo una subida de temperatura durante ese momento que usted lo tiene funcionando. ¿Por qué? Porque no hay una refrigeración óptima. Muchos motores de las motocicletas, para que funcione su sistema de refrigeración, tienen que estar circulando. Si usted no está circulando, apague su motor. Porque no solamente está contaminando el medio ambiente, sino que también está sobreexigiendo y generando un daño de temperatura suma con un pequeño daño, pero que igual a la larga puede considerar algún tipo de falla eh, más cara o que le puede costar, ¿cierto? Quizás monetariamente más pesadita para el bolsillo. ¿De acuerdo? Ya, sigo leyendo. Dice, si encuentra una aleta de refrigeración rota, ya las aletas de refrigeración, vuelvo a decir, eso se ve desde afuera incluso, te mira el motor y va a ver estas especies como la aletita, que es como la parte exterior del bloque del motor que se ve, ¿ya? Esto sirve para los que son refrigerados por aire, ya que ya este sistema. ¿Qué pasa si una aleta esa se rompió? Usted la ve que está rota. Debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias, se barra entre ellas, qué sé yo, cuando esté frío el motor. Cuidado con tocar esas aletas si el motor está caliente, porque usted se va a quemar la mano. Cuando esté frío el motor, podemos limpiar también entre las aletas la mugre que se va alojando ahí, porque ahí debería circular aire. Refrigeración mediante líquido. Bueno, esto es muy similar a lo que sería un vehículo común y corriente. ¿Ya? Líquido refrigerante. Veamos. Por un sistema especial de canales, circula un líquido en torno a los cilindros. O sea, en torno al bloque del motor, donde está alojado el cilindro, hay un sistema de canales. Y por ahí circula el líquido refrigerante a presión, que es el que encargado de ir absorbiendo la temperatura del motor de alguna manera. ¿Ya? Sigo leyendo. Dice, luego el líquido caliente es conducido al radiador donde es enfriado por el viento. ¿Ya? Entonces, así es el sistema del líquido refrigerante. Dice que un sistema de canales del bloque motor circula, cuando ya está la temperatura muy elevada del líquido refrigerante, sale, ¿cierto?, por un canal, ¿ya? Donde finalmente, ¿cierto?, es enfriado por el viento, ya por el aire exterior, ¿ya? Se vuelve a enfriar entonces el líquido refrigerante y sigue haciendo siempre el mismo proceso, el mismo circuito. Dice, algunas motocicletas cuentan con electroventilador, algunas que ayudan también a enfriar el cuerpo exterior, ¿ya? Enfriamiento forzado, dice. Recuerde controlar el nivel del líquido en el sistema de refrigeración. Lo del sistema de, perdón, lo del electroventilador es como que ayudar o asistir o reforzar el enfriamiento por temperatura del ambiente, por el aire exterior. El aire exterior que nos ayuda a enfriar el motor, ¿cierto? Que es al ser el motor con un sistema de aletas, permite que el aire pase de mejor manera ahí entre medio de las aletas, ¿cierto? Y se enfríe el cuerpo exterior del motor y a su vez esto hacia el interior, ¿cierto? Se va a enfriar, ¿ya? Y después sería reforzar
esa acción de enfriamiento por aire mediante un electroventilador que está girando y ayuda a enfriar el cuerpo exterior del motor y ayuda también a enfriar el refrigerante líquido. Eso entonces son los sistemas de refrigeración que tenemos en las motocicletas. Después tenemos un cuadrito que nos dice, usted debe saber que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque, claro, que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, ¿sí? Generalmente un botoncito ahí, ¿ya? Un botoncito, o bien, acá tenemos otro sistema, un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Entonces son los dos sistemas de arranque más conocidos, uno mediante un botón, donde usted presiona el botón, ¿cierto? Y va a arrancar el motor de la motocicleta, va a arrancar el motor. ¿Ya? Y el otro, ¿cierto? Por un sistema de pedal, ya un pedal de arranque ubicado, ¿cierto? Al mismo lado, generalmente al lado derecho, ¿ya? Bueno, va a depender del tipo de motocicleta, ¿ya? Entonces, pedal de arranque, ya sea accionado este pedal, ¿cierto? Eh, Se energiza la bobina, la que empieza a enviar las chispas, ¿cierto? Para el encendido de las mezclas, ¿ya? De esa manera, ¿cierto? Controlando con el mismo pedal, conseguimos el arranque de la motocicleta, ¿ya? Entonces, sistema de botón o sistema de pedal para arrancar el motor de nuestra motocicleta, ¿de acuerdo? Arranque de motor, no movimiento. Ya. La transmisión, ahora pasamos a otro sistema que es la transmisión. ¿Qué significa transmitir? En el caso de los vehículos, es llevar el movimiento de un punto donde nació, donde nace el movimiento del motor, desde donde nace hasta el sistema de tracción. ¿Cuál es el sistema de tracción? Bueno, la rueda que gira, la que impulsa mi vehículo, o las ruedas en el caso de otros vehículos. Entonces, tenemos que llevar el movimiento desde el motor hacia el sistema de tracción, ¿ya? Para que nuestra motocicleta se pueda mover. Ya. Dice acá que existen tres tipos de dispositivos de transmisión para motocicletas en este caso, ¿ya? Uno que es por cadena, otro por árbol articulado, ¿ya? Cardán, dice entre paréntesis, y correa dentada. El más común es del árbol articulado, el del cardán, ¿ya? Y correa dentada. A continuación, se mencionan recomendaciones para el mantenimiento de cada uno de ellos. Veamos. El de cadena, el piñón y catalina, ¿ya? La transmisión por cadena. Una cadena bien lubricada dura mucho más. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa cuando los dientes del piñón de la corona o catalina comiencen a mostrarse puntiagudos. Es hora de cambiar todo el sistema mismo, ¿cierto? Al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo, de otra manera el desgaste de las piezas es mayor. ¿Ya? Entonces nos dice que en este sistema de cadena ya hay que vigilar, porque está ya un piñón, ¿cierto? Que hace girar nuestra cadena, ¿ya? Ese piñón es un engranaje que tener cuidado cuando los dientes de este engranaje empiezan a quedar con punta. Eso es porque la misma cadena se está golpeando, está ya desgastando el piñón. En ese caso, ¿cierto? Es hora de cambiar todo ese sistema ahí, ¿ya? Para que no generen daños mayores, ¿ya? Dice, normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir usando la cadena. Usted debería cambiar la cadena, eso está marcado. Vamos al siguiente sistema también. Bueno, perdón, no siguiente sistema. Teníamos varios sistemas de transmisión, habíamos visto, ¿cierto? El que acabamos de ver fue el de cadena, ahora vamos al siguiente sistema de transmisión también, pero denominado árbol articulado o cardán. Este es el más común en todo tipo de vehículos casi, ¿no? Dice, la transmisión por cardán funciona igual que la transmisión del automóvil, claro. Controla el nivel de aceite de acuerdo con las indicaciones del manual de mantenimiento de la motocicleta proporcionado por su fabricante. Entonces, el sistema de cardán, ¿ya? La transmisión es igual que un automóvil, como dice ahí, ¿cierto? Se transmite mediante una pieza desde la salida de la caja de cambio hasta el eje de tracción, se transmite el movimiento mediante un eje giratorio, ¿ya? A lo largo del vehículo. Ya lo mismo es el caso de una motocicleta. Esta es una motocicleta más sofisticada, es una motocicleta más grande, ¿cierto? Generalmente es que tiene este tipo de articulación. Acá lo principal es que este tipo de transmisión es también lubricado. O sea, igual importante que el conductor controle el nivel de aceite de su sistema de transmisión. Ya vimos sistema de cadena, sistema de cardán o árbol articulado. Ahora vamos al siguiente. Mediante correa dentada. Una correa que sea capaz de transmitir el movimiento desde el motor hacia la rueda de tracción. Dice. Generalmente la transmisión por correa dentada es automática y considera un accionamiento por un dispositivo denominado centrífugo.
Esa correa debe ser reemplazada ante cualquier daño visible. Esta correa también se puede tender a deteriorarse, ¿ya? Entonces, cuando ya vemos, apreciamos daño, ¿cierto? Debe ser cambiada. ¿Ya? Ya dejamos el sistema de transmisión, pasamos ahora a los frenos. Tema bastante interesante y del cual tenemos que hablar en buena medida porque acá tenemos uno de los sistemas más importantes, por así decirlo, de la seguridad activa del vehículo. ¿Ya? Los frenos. Veamos. Dice asiento. Las motocicletas poseen dos sistemas de freno independientes, uno para la rueda delantera y otro para la trasera. Qué interesante, ¿se dan cuenta? Similar a lo de un vehículo convencional. ¿Ya? Dice, el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio, ¿cierto? Ahí. Mientras que el freno trasero se activa con el pedal de freno, ¿ya? También al lado derecho de la motocicleta. O sea, ambos generalmente están al lado derecho. En las motos automáticas, ambos frenos están en el manubrio. El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Tiene la acción de frenar con ambos sistemas, ¿cierto? En el manubrio de. Sigo leyendo, dice, existen dos sistemas de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas al tambor de freno. ¿Ya? O sea, hay una varilla, ¿cierto?, que acciona, que mueve, ¿cierto?, las pastillas o la balata, ¿cierto?, que ahí haga fricción contra el tambor de freno, ¿ya? Y después el otro sistema dice el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido para frenos, ¿cierto? El caliper, para frenos dice al caliper, ¿ya? Bueno, esto es similar a lo que sería un vehículo convencional, igual, lo mismo, ¿ya? Se transmite, ¿cierto?, la energía mediante la presión del líquido, fluido de freno, ¿ya? Al caliper, donde se alojan las pastillas generalmente. Dice que a través de un émbolo o cilindro, que lo conocemos todos, ¿ya? Acciona las pastillas de freno, mueve ciertas pastillas de freno para realizar presión contra el disco o tambor. También es corriente una combinación de estos dos sistemas, ya que la moto lleve un sistema de freno mecánico, freno tambor, en la rueda trasera y uno de disco o freno hidráulico en la delantera. O sea, puede llevar de varilla, ¿cierto?, la rueda trasera, siendo un sistema freno tambor, y uno de disco hidráulico, ya por la acción del líquido en la rueda delantera. O sea, pueden estar en algunos modelos de moto combinados estos sistemas de frenado. Abajo tenemos una notita que nos dice verifique siempre que la luz de freno encienda al activar ambos frenos, ya sea juntos o cada uno por separado, ¿cierto? La luz de freno trasera que debe ir de la motocicleta, ya que debe encenderse cada vez que accionamos el freno para que el de atrás sepa que nosotros estamos frenando, ¿cierto? Para avisar a los demás vehículos. ¿Ya? Entonces siempre es bueno eso, verificar la luz de encendido de freno en la parte trasera del vehículo. Sigo leyendo, dice, el nivel de líquido de frenos, en caso de frenos hidráulicos, debe ser revisado según recomendación del fabricante y debe ser reemplazado por un técnico especializado. En el caso de los frenos de tambor, se requiere comprobar el estado de las zapatas y proceder a reemplazarlas si están gastadas. ¿Ya? Son como los mantenimientos más comunes, ¿cierto? Tanto el nivel del líquido, ¿ya? Y reemplazarlo cuando el fabricante así lo indica. Y lo otro también revisar y cerciorarse el nivel de desgaste de las pastillas o las zapatas y que sea reemplazada igual cuando esta ya tiene un desgaste notorio. Sigo leyendo. Dice un cuadrito resaltado, dice, en situaciones en que los frenos se mojen, es recomendable accionarlo suave y repetidamente para evaporar la humedad. Ya esto igual que se hace en todos los vehículos, algo así. Por ejemplo, pasamos sobre un charco, ¿cierto? Gran parte de la rueda se sumerge sobre el agua. Es obvio que los frenos se van a mojar. Entonces, para volverlo a secar y para que usted no se encuentre con sorpresa al frenar, ¿qué es lo que usted hace en cuanto salió de ese charco o zona negada? Usted da suave, ¿cierto? Movimiento dependiendo del tipo de freno que tenga, también puede ser con la mano, ¿cierto? Movimientos al sistema de frenado, accionándolo suavemente, ¿para qué? Para que con la fricción que se produce el agua se vaya evaporando. Esa es la idea. Sigo leyendo, dice, al cambiar, en el mismo cuadrito, al cambiar pastillas o balatas, es normal la disminución de la capacidad de frenado en los primeros 50 kilómetros. Circule con máxima precaución y esto es para todo vehículo igual. Cuando se hace un mantenimiento donde se han cambiado pastillas o balatas, la regulación no es precisa al momento. Entonces, normal alguna disminución de esa capacidad, por lo menos durante los primeros 50 kilómetros, donde hay que circular con mayor precaución, sobre todo al momento de ir frenando.
Sigo leyendo, dice, existen actualmente sistemas de ayuda al frenado altamente recomendables por su efectividad y por la ayuda que presentan al conducir al conductor novato o experimentado. Es primordial que usted considere estas tecnologías a la hora de escoger su motocicleta, ¿ya? Entonces acá nos están hablando de nuevas modificaciones o sistemas no tan nuevos, pero sí bastante sofisticados y buenos en los que traen hoy día las motocicletas, ¿ya? Los vehículos. Entonces es importante también conocer cómo funcionan estos nuevos sistemas, familiarizarse con ellos para sacarle el máximo provecho. Los frenos ABS, que es como la más normal, este es un tipo de freno antibloqueo, ¿eh? Dice que detectan pérdidas de adherencia en los neumáticos, impidiendo el bloqueo de las ruedas. Son súper buenos este sistema de freno ABS. Impide cierto un bloqueo de ruedas, lo cual le podría complicar con maniobrar la dirección o el manubrio de la bicicleta, ¿cierto? Y frenar al mismo tiempo. Entonces, un sistema de freno ABS no complica esa parte, porque las ruedas no se van a bloquear. El otro sistema de freno más evolucionado es conocido como frenos integrales, que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga en determinado momento mayor adherencia. Claro, ese es frenado integral. Entonces, si hay una rueda que quizás no está teniendo buena adherencia, ¿ya? O está girando más rápido que otra, ¿ya? Este tipo de freno reparte la frenada, la intensidad de la frenada para que sea igual en ambas ruedas, ¿ya? O en las cuatro ruedas en caso de un automóvil. Pasamos a la página número 17 y vamos ahora a hablar de los neumáticos y ruedas. Neumáticos y ruedas, súper importante verificar estos mantenimientos, ¿cierto? El estado en que se encuentran, porque esto forma parte primordial en la seguridad activa del vehículo, el cómo se encuentran nuestros neumáticos. Dice así, los neumáticos. El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho. Wow. Por lo tanto, menor superficie de contacto. Claro, menor ancho y menor superficie de contacto, por lo cual se ve más afectado ante cualquier deficiencia que pueda tener el neumático. Y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón es fundamental que revise constantemente la presión y el desgaste. ¿Ya? Entonces, en una motocicleta debemos ser mucho más rigurosos aún que en un automóvil con respecto al estado de nuestro neumático. Como dice ahí, revisar constantemente la presión de aire y el desgaste del neumático para cuando sea tiempo de cambiarlo. Sigo leyendo, dice, es importante que la rueda trasera y la delantera marchen por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido una caída u otro accidente. Claro, es importante que ambas ruedas vayan alineadas, ¿cierto? En la misma línea, como dice ahí. Pero si nuestra motocicleta sufrió un accidente, ¿cierto? Se cayó, golpe, lo que sea, puede ser que esta condición no esté presente ya, ¿cierto? Y una rueda esté desfasada en consideración de la otra, lo cual afectaría enormemente la conducción de la máquina. Entonces, ve también a veces el tema alineamiento entre las ruedas de la motocicleta. Después tenemos una nota que dice, utilice neumáticos del mismo fabricante en ambas ruedas para asegurar que se complementen adecuadamente. Ya esto es súper importante que ocupemos los mismos neumáticos tanto en la rueda delantera como en la trasera. ¿Ya? De esta manera hay uniformidad en todo el desempeño de los frenos. ¿Ya? Pues más abajo tenemos otra nota resaltada que dice, atención, llamamos atención acá. Los neumáticos nuevos resbalan más y pueden provocar pérdidas de control de la moto, siendo necesario un periodo de rodaje para establecer la tracción normal de esto. ¿Sí? Cuidado con el neumático nuevo entonces, porque podría tener por ahí una, una contraparte, ¿cierto? Una contraindicación, ser que patinen más, ¿cierto? Ya, sigo leyendo. Dice, al conducir con neumáticos desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas y desbalanceadas, o con rayos sueltos o cortados, es más difícil y rigurosa la conducción. Por supuesto que sí, tendría muchos problemas con la estabilidad, dirección, avance en general del vehículo, frenado también. Sigo leyendo, la presión de aire en los neumáticos influye en la conducción. Claro que sí, pues, la presión de aire influye. Un neumático con poco aire va a andar más pesado, cuesta más girar la dirección, ¿cierto? Un neumático con mucho aire pierde estabilidad, tiende a rebotar más sobre la vía, etc. ¿Ya? Entonces, por ende, la presión de aire en cada neumático debe ser la indicada por el fabricante, como dice al final. Y aquí nos muestra unas figuritas interesantes de analizar y de comentar. ¿Ya? ¿Estamos terminando? Sí.
Ya vamos a terminar. Terminamos con lo que es neumáticos. Ahí sí. Ya. Entonces esta figurita nos muestra una presión de aire demasiado baja y se gastan los extremos, los bordes de la banda de rodamiento. Una presión de aire adecuada, vemos ahí que hay un buen asentamiento sobre la calzada. ¿Ya? La superficie de apoyo del neumático es bastante buena, esa es la figura del medio. Y una presión de aire demasiado alta, o sea, colocamos más aire de lo recomendado al neumático, vemos ahí la superficie de apoyo, lo que se va desgastando va a ser la zona central de la banda de rodamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que está más en contacto con el suelo. ¿Ya? Los flancos, los extremos del neumático, por así decirlo, los flancos laterales no están en contacto prácticamente con el suelo. En este caso de acá, un exceso de aire. ¿Ya? Y por eso siempre usar la presión de aire indicada por el fabricante. Dice así: la presión debe siempre la presión debe ser siempre medida en frío, debe medirse en frío, por supuesto que sí, porque el aire caliente a usted le da otra lectura, el aire caliente engaña, ¿ya? Si usted va a revisar presión de aire en sus neumáticos, hágalo, ¿cierto?, cuando vaya de la casa directo a la bomba, cosa que no se sobrecaliente mucho con el rodaje, ¿ya? Y en las bombas de combustible ahí hay maquinitas para poder revisar la presión de aire, ¿ya? Ya, entonces con el motor en caliente no, dice, ya que con el calor el aire se dilata y entonces la presión es más alta. Use presión normal de invierno y algo menor en verano. Medición en frío. Los neumáticos deben llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. ¿Ya? Eso es para poder medir en frío. ¿Ya? Llevar por lo menos 2 horas descansando el vehículo esté frío normalmente, o que tenga que recorrer unos 3 kilómetros rodando por una velocidad baja, que no se caliente el neumático. Presión, esto es del aire, ¿cierto? El neumático desinflado desgastará excesivamente las bandas de rodado central y reducirá la adherencia, ¿cierto?, debido a la disminución de superficie de contacto con el suelo. Además de su desgaste, que su desgaste será rápido e irregular. ¿Ya? Entonces, un neumático sobreinflado complica mucho, la estabilidad también le complica, usted va a estar dañando su neumático, lo va a estar deteriorando. El desgaste va a ser irregular con respecto a los otros neumáticos. Después se va a dar cuenta que tiene un neumático más gastado y otro más bueno. ¿Ya? Desgaste irregular. Pasamos a la página 18 y con esto ya yo creo que vamos a ir terminando. Sí, vamos a dejar terminado este tema. Entonces dice, el neumático sobreinflado sufrirá deformaciones, excesivas, ya lo dijimos, en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Es muy peligroso. Le será más fácil detectar un neumático desinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada y inestabilidad en la moto, o sea, zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Ya había hablado de eso delante. Después dice, una buena profundidad de los surcos en los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de la cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. O sea, si usted pasa por charcos, zonas anegadas, ¿cierto? Se va formando una cuña de agua o el efecto aquaplaning igual, donde se pierde la adherencia del neumático en el suelo. Esto ocurre con mayor razón si el neumático está desgastado. Después nos dice al final la nota, dice, los frenazos bruscos y la rotación del neumático sin fricción pueden desgastarlo completamente en solo minutos. Wow. Esto en caso de frenazos bruscos, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, un cuadrito que nos indica, nos dice desgaste, ¿ya? La velocidad, temperatura en la vía y la cantidad de acelerada y frenada están directamente relacionadas con el desgaste que va a sufrir su neumático. Hay una relación directa. ¿De acuerdo? Y leemos el último párrafo para ir terminando, que nos explica un poco la figura de arriba. Dice, el desgaste depende de las condiciones de manejo. A mayor velocidad, mayor temperatura en la vía o mayor cantidad y tanquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre, temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. Una profundidad de surco de menos de 1,6 milímetros indica que es necesario cambio neumático. Sin embargo, con una profundidad bajo los 3 milímetros, ya existe el riesgo severo de hidroplaneo o aquaplane. ¿Ya? Entonces ahí nos dice que ya el neumático no puede andar si sus bandas, sus surcos, ¿cierto?, las bandas de rodamiento, tuvieran una profundidad menor a 1,6 milímetros. ¿Ya? Pero incluso ya con una profundidad bajo los 3 milímetros ya hay peligro.
Entonces, siempre asegurarse que ojalá mis neumáticos tengan una buena profundidad en los surcos, en la huella que se le llama, de las bandas de rodamiento. Muy bien. Aquí entonces con nuestro audiolibro del nuevo conductor, versión motociclistas. ¿Ya? Quedamos en la página 18. Próximo tema, seguimos con la misma parte, estamos en el mantenimiento y composición de la motocicleta. Recuerda entonces para el próximo capítulo. Ahí quedamos, que estén muy bien. Ha sido Mauricio para Práctica Test. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.